Fausto Pretelín, me da gusto saludarte, doctor. Un enorme placer tenerte aquí en estos espacios. Igualmente, Eduardo, como siempre, es un gusto, placer saludarte. En alguna ocasión compartimos micrófonos, Fausto y un servidor, y bueno, la certeza, la precisión, la mesura de Fausto en sus comentarios siempre fue una de las principales características. Dime, ¿cómo ves las cosas en la Unión Americana? Pues, ¿qué serían? Pocos días ya para que cambie la presidencia, 8 días que cambie la presidencia en la Unión Bueno, pues Americana. gracias por tus palabras, Eduardo. Pues mira, yo creo que como todo el mundo es complicado el escenario, eso es un escenario inédito, un escenario que de alguna forma, pues lo ha ido trabajando el presidente Donald Trump desde que llegó a la presidencia. Llama mucho la atención, Eduardo, que muchos de sus allegados, muchos republicanos se sorprendan que a partir del jueves o miércoles de la semana pasada, pues tal pareciera que cambió el presidente Trump. Bueno, ha sido el mismo, pero con muchos cómplices. Es evidente que cuando hay 5 muertos sí cambia mucho el escenario, se revierte, él rebasó la línea roja, es evidente que nunca esperaba que hubiera ocurrido eso, creo yo, y sin embargo ocurrió y da al traste con un resultado, Eduardo, electoral que obtuvo muy bueno, 74 millones de votos, más de 10 millones de votos prácticamente de lo que obtuvo hace 4 años. Es un resultado muy bueno y este movimiento trompista pues se puede encontrar con la pared en caso de que de alguna manera pues continúe con esta obsesión que tiene por no reconocer la victoria de Joe Biden. Pero insisto, Eduardo, Trump es un outsider de la política, es un personaje que carece de cultura política y creo que de cultura en general en muchos aspectos, y pues ahora se convirtió en un gran problema, no solo para Estados Unidos, sino también para muchas partes del mundo, porque evidentemente carece de credibilidad, ¿no? Yo te pongo el ejemplo de lo que ocurrió ayer, lleva a Cuba a la lista terrorista. Pues bueno, en realidad es una decisión lamentable en el sentido de que ya Barack Obama había hecho lo contrario y ahora lo revierte. Sí, ¿tú das posibilidades de que haya revueltas como lo anticipa el FBI en 50, incluso hablan de 50 estados que pues están espiando evidentemente inteligencia política y del FBI, pues habla de que tienen datos específicos de lo que se está preparando en la Unión Americana? ¿Tú das crédito a esas versiones? Sí, por supuesto. Yo creo que recordar, Eduardo, que inclusive antes del asalto al Capitolio, la semana pasada, el FBI ya desde hace meses ya puso el dedo sobre la llaga y sí señala desde hace ya meses que hay riesgo en esos escenarios de transición, hay un riesgo latente porque mucha de la población estadounidense, independientemente de la ideología, está armada, primer punto. Y Sí. segundo elemento, pues es un grupo que ha sido asusado por el propio presidente y que vimos que entraron inclusive con armas al Capitolio, que es algo inaudito, y no sería nada difícil que sí hubiera pues escenarios violentos, inclusive antes de la toma de posesión, unos días antes, estaba leyendo que los reportes del FBI inclusive dicen que a partir del 16 de enero tienen información de que pudiera escalar la violencia en uno de los estados allá en Estados Unidos. Entonces, es evidente que va a haber mucha seguridad, en Washington al menos, es una ciudad que será tomada prácticamente por la seguridad el día 20 de enero para que no haya ningún problema, pero si no se descarta, porque hay que recordar, Eduardo, que hay movimientos como el QAnon, que es un movimiento totalmente compuesto por paranoicos, por gente que cree que va a haber, pues, o que gente que identifica demócratas, a Hillary Clinton, por ejemplo, como una pederasta, como una persona que participó en el secuestro de niños en el sótano de una pizzería ahí en Washington, y la gente lo cree porque hace 3 años un individuo viajó no sé cuántos miles de kilómetros con un arma allá en Washington, y él decía que sí, estaba con la seguridad de que la gente de Hillary Clinton mantenía a niños secuestrados en el sótano de una pizzería, e inclusive hubo disparos en esa pizzería, lo cual habla evidentemente que estos movimientos que se dan en las redes sociales les cuesta no les cuesta trabajo llegar a la realidad, pero sí regresar a la misma. Es decir, son movimientos muy fanatizados, movimientos que se hacen en las redes sociales y que cuando dan el salto a la realidad son muy peligrosos.
¿Eso tendría repercusiones para México? ¿Ves repercusiones en México? O al menos un mensaje, un discurso de odio tarde o temprano da buenos resultados, ¿no? Sí, mira, tuvo resultados muy importantes o simultáneos en el 2016 con el Brexit, que se organizó una campaña también con muchas mentiras. Los populistas, Eduardo, evidentemente utilizan mucho la manipulación y con el tema de redes sociales es muy fácil, es un antídoto muy fácil para hacerlo y mucha gente está entregada a los brazos de estos populistas en donde la palabra no tiene valor. El único valor para ellos es lo que dice su líder y si el líder dice salgan y lleven armas y confróntense y no se dejen, porque nosotros ganamos, pues Sí. ellos, esta especie como de secta, son de alguna manera pues la gente que se entrega, insisto, a los brazos de estos líderes y no les importa o les importa muy poco que inclusive haya violencia. ¿Nos permitirías molestarte en el transcurso de esta semana y sin lugar a dudas la próxima para tomar tu pulso sobre lo que está sucediendo en la Unión Americana? Para nosotros sería de mucha utilidad y por supuesto para nuestros televidentes y radioescuchas, el hecho de estar con una persona que le sabe el asunto, no con generalidades que uno puede llegar a decir o mencionar, sino con una persona que verdaderamente se dedica al análisis internacional. Eduardo, por supuesto, cuando tú gustes, ya sabes Ah, que eres muy somos amable, gracias. Te mando un abrazo a la distancia, mi querido Fausto, siempre una persona, un joven muy destacado, que tuve el privilegio de conocer y trabajar con él hace algún tiempo en MBS. Te mando un abrazo y estamos en contacto. Muchas gracias, Fausto, doctor. un abrazo. Gracias, Hasta doctor. pronto. Buen año. Hasta pronto. Gracias, igualmente, gracias. Bueno, preocupados debiéramos de estar no solamente por lo que sucede en Estados Unidos, sino lo que podría suceder en México. Oiga, si le quitan el asunto de los organismos constitucionales autónomos, esto se va a volver, bueno, no quiero decirle a usted las complicaciones que tiene, y por eso solicitamos a Juan Carlos Pérez Góngora que estuviera con nosotros para hablar de este asunto que es muy